de manera audible. Entonces, para que tengan ahí abiertos sus micrófonos cuando pregunte, obviamente, no es necesario la cámara, pero el micrófono sí, para ver quién se sabe las respuestas a algunas preguntas que voy a hacer. Esto nada más para mantenernos despiertos. Ok, espérenme, déjenme grabar aquí. Muy bien, entonces empecemos la clase del día de hoy. Ayer nos quedamos precisamente hablando algo acerca de invalidez antes de que diéramos por terminada la clase. Vamos a retomar el tema de invalidez en la ley del Seguro Social y también el día de hoy vamos a empezar a hablar de los riesgos de trabajo, bueno, de la legislación de los riesgos de trabajo. Y es básicamente en lo que nos vamos a quedar el resto de las clases que tenemos. Vamos a presentar y habíamos hablado de las semanas cotizadas necesarias para la invalidez. Otro artículo muy importante en cuestión de la invalidez es el 123, que son las excluyentes para un dictamen de invalidez. Cuando ustedes hagan un dictamen, ya sea manual o en el sistema que actualmente utilizamos, que es el SIF, Sistema Integral de Salud en el Trabajo, tienen unas casillas en las que se marca si cumple alguna de estas excluyentes el caso que están ustedes valorando. El artículo 123 dice que no se tiene derecho a disfrutar de la pensión de invalidez cuando el asegurado por sí o de acuerdo con otra persona se haya provocado intencionalmente la invalidez. Todavía hay casos en los cuales hay trabajadores que ellos mismos se ocasionan el daño y bueno, eso los deriva en una situación que aparentemente esté de invalidez. La verdad es que en la práctica es muy difícil comprobarlo. Eh, Esto no viene, al menos ahorita no en la ley del Seguro Social, porque es en otros reglamentos y en otros instrumentos legales. Nosotros decimos a veces que la pensión de invalidez cura a los pacientes. Y obviamente no es porque los cure, es porque la cuantía de la pensión de invalidez es tan poca que muchos trabajadores al ver la realidad prefieren irse a trabajar. Pero aún así tiene ciertas bondades el dictamen de invalidez. La primera es que, bueno, te vuelves derechohabiente de por vida, cuando obviamente sale como si invalidez tu dictamen, te vuelves derechohabiente de por vida, aunque no estés trabajando. La otra es el pago de la pensión, pero ese pago de la pensión es un poco complejo el cálculo y no lo hacemos nosotros, área médica, lo hace prestaciones económicas, pero debes de saber que es aproximadamente la cuantía base de la pensión de invalidez es 35% del salario diario. O sea, eso que estás ganando al mes como residente, y hay trabajadores que ganan menos incluso que eso, ahora calcula el 35%. Obviamente no está diseñado eh, no es lo ideal, vaya. ¿Es el peor es nada? Sí, de hecho yo así lo manejo con muchos de mis pacientes. El dictamen de invalidez nunca es lo ideal, siempre es el plan Z. Siempre hay que intentar plan A, plan B, plan C, desde la reincorporación laboral, buscar otro empleo, lo que sea. Y si en última instancia de plano ninguna es posible, pues entonces el dictamen de invalidez, porque las prestaciones, sobre todo las económicas, no son para nada ideales. Entonces, imagínense ganar el 35% de lo que ganan ahorita, pues es prácticamente nada. A mí me ha tocado ver pensiones mensuales, no quincenales, mensuales de 2,000 o a veces incluso hasta menos. Ahorita ya está un poco más respetable por el aumento del salario mínimo, pero realmente no sigue sin ser lo ideal. Aún así, una de las bondades por las cuales alguien podría intencionalmente producirse un estado de invalidez es si tiene una deuda muy grande con el Infonavit. ¿Por qué? Porque si ustedes sacan un crédito por Infonavit para una casa, un terreno, lo que sea, y se les dictamina un estado de invalidez definitivo de más del 50%, la deuda con el Infonavit automáticamente se cancela. Entonces, pues puede ser una deuda de 1 millón, 2 millones de pesos, depende de lo que hayas comprado con tu crédito. Entonces, sí pudiera existir la situación en la que intencionalmente se haya provocado la invalidez. Yo honestamente nunca he tenido un caso de estos. Lo más parecido que tuve a una situación así es un dictamen de invalidez que hice de un trabajador que intentó suicidarse. Él se tiró de un quinto piso y no le salió, quedó con paraplegia. Eso obviamente es de primera instancia, pues tú dices, esto queda dentro de la fracción 1 del artículo 123, porque él mismo se provocó, pero sí pasó el dictamen de invalidez porque comentándolo con mi coordinación, finalmente se considera que no lo hizo para tener la invalidez, se hizo para suicidarse, para una autólisis.
y por lo tanto la depresión y el intento suicida son situaciones de salud mental, pero finalmente de salud, que pueden justificar el dictamen de invalidez, entonces pues se le dio. Fracción número 2, que resulte responsable del delito intencional que originó la invalidez. Muy sencillo, imagínate que te estás metiendo a robar una casa, te caes del techo y te quedas parapléjico. Bueno, pues obviamente esas lesiones porque estuviste haciendo un delito intencional. No somos nosotros los que determinamos si fue un delito intencional, esto lo tiene que determinar un juez de lo penal. Y si hay este documento en el cual se da la culpabilidad de que hubo un delito y que a consecuencia de esto hubo el daño, bueno, también se rechaza el dictamen de invalidez. Se hace de todas formas, pero sale negada la pensión. Y fracción 3, que padezca un estado de invalidez anterior a su jubilación al régimen obligatorio. Este también es una fracción bien particular. ¿A qué se refiere esta fracción? Eh, Se refiere a que antes de que el trabajador inicie su vida laboral, él ya tenga la situación invalidante, como por ejemplo un retraso psicomotor de nacimiento o una insuficiencia renal en la infancia, y que empiezan a trabajar y después reclaman la invalidez. Bueno, eso quiere decir que el estado invalidante ellos lo tenían antes de ingresar a su vida laboral y por lo tanto es probable que no sean candidatos. El problema con esta fracción es que se tiene que demostrar fehacientemente, insistentemente de que esto es real, si no, sí se le da el beneficio al trabajador. No aplican en esta fracción aquellas enfermedades que a lo mejor en algún inicio no son invalidantes, por ejemplo, una insuficiencia renal etapa 4, bueno, ya no es insuficiencia renal, es enfermedad renal crónica, etapa 4, etapa 3, empieza a laborar el trabajador y durante su vida laboral desarrolla, o más bien se convierte y evoluciona a una etapa 5 que requiere diálisis. En ese caso, esto no es esta fracción, porque el estado invalidante puede ser una misma enfermedad que se agrava posteriormente a que inicia. Entonces, para que sepan bien estos tenores de las excluyentes de invalidez. Muy bien. Vamos a avanzar muchísimos artículos hasta el ramo de aseguramiento del retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Este quiero que lo sepan porque esto les incumbe en algún momento, es lo esperado y creemos que así va a ser. Ustedes van a tener 60 años o más. La esperanza de vida actualmente en México ronda por los 76, 77 años y va a aumentar en las siguientes décadas si seguimos así. El artículo 154 establece que para efectos de la ley existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajo remunerado a partir de los 60 años de edad. De hecho, el principal requisito o el primer requisito que se les pide a los que tienen más de 60 años para pensionarse es que ya no estén dados de alta por su patrón, tienen que haberlos dado de baja. Ahora, hasta hace un año y medio, la cantidad de semanas que tú y yo necesitamos, porque todos de aquí somos ley 97, eran 1,250 semanas. El problema es que el gobierno también se dio cuenta que esa cantidad de semanas cortaba a muchos trabajadores de la posibilidad de pensionarse y entonces se veía que a corto plazo iban a ocasionar una población enorme de personas en la tercera edad que no tienen lo suficiente para subsistir porque no iban a tener pensión. Entonces, en el 2021 se reformó este artículo y por lo tanto ya no son 1,250 semanas, son 1,000 semanas cotizadas. Tú y yo nos podemos pensionar una vez que tengamos 60 años de edad y tengamos por lo menos 1,000 semanas cotizadas. De acuerdo a la fórmula que les di, ¿cuántos años son 1,000 semanas cotizadas? Por cierto, no tengo yo el número aquí. ¿Cuántos años son 1,000 semanas cotizadas? Serían unos 20 años, más o menos. Exactamente, gracias Rita. Efectivamente. Eh, Un poco menos, porque obviamente son 52 semanas, pero vamos a dejarlo en números cerrados, son 20 años. O sea, necesitas 20 años estar trabajando para que tengas tus 1,000 semanas y poderte pensionar. Eh, ¿Alguien sabe en la ley del 73 cuántas semanas son necesarias para la pensión? 500 semanas. 500 semanas. Muchas gracias, Lisbeth. Efectivamente, o sea, es la mitad del tiempo, 10 años de vida laboral. Nuevamente, explicándolo desde el punto de vista histórico y sociológico, Eh, pues la idea del seguro social es que muchos trabajadores jóvenes sustenten a pocos pensionados de la tercera edad.
Eso ya no es una realidad, ahora son más, van a ser más los pensionados que los trabajadores y no hay sistema, aunque estemos en Alemania, en Estados Unidos, en el país que tú quieras, no hay sistema de pensiones que aguante esa carga. Incluso también en algunas instancias gubernamentales, como en el IMSS, se tuvieron que cambiar los esquemas de jubilación o de plano se retiraron. Ustedes ya como trabajadores IMSS y aún si siguen su vida institucional, lamentablemente no tendrán derecho a una jubilación, tienen derecho a pensionarse porque es demasiado caro mantener una población jubilada. Imagínense, yo he conocido trabajadores IMSS que se jubilan desde antes de los 50 años. Entonces, imagínense estar económicamente la carga de pagarle 30 años a un jubilado o más a veces, pues obviamente es imposible de llevar. Este, Otra particularidad de este artículo, y esto probablemente no lo saben muchos trabajadores, es que son 1000 semanas con las que te puedes pensionar, pero la reforma se hizo para que a partir del 2021 te pudieras pensionar si tienes 60 años, o sea, ninguno de nosotros cumple ese requisito, y lo puedes hacer desde 750 semanas, que es el cuadro que tienen abajo en la diapositiva. Y cada año se le van a aumentar 25 semanas hasta que en el 2031 sea 1000 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este año tú tuvieras 60 años, y si ves el cuadro, con 800 semanas tú pudieras pensionarte. Y así, conforme va avanzando el tiempo hasta cumplir las 1000, obviamente todos los que estamos aquí nos vamos a pensionar más allá del 2031, donde nos van a tocar nuevamente 1000 semanas cotizadas. Por ahí me hicieron la pregunta, así como llamándoles la atención la tarea que les dejé ayer de que tuvieran hijos. Es algo muy relacionado a esto. Lo explico de una manera muy, muy sencilla. Ahorita nuestro sistema, y solamente por poner un número a fin de ejemplo, supongamos que nuestro sistema está hecho para tener 200,000 pensionados y 1 millón de trabajadores que sustenten esos 200,000 pensionados. El problema es que con el paso del tiempo estamos volteando la cifra. Son 200,000 trabajadores y ahora 1 millón de pensionados. Obviamente las aportaciones de ellos no van a ser suficientes para pensionar a todos. Espérame un ratito. Muchísimas gracias, mi estimado. Ahorita te veo. Nada, estás muteado. Perdón. Este, Entonces, de igual manera, lo que les comentaba de la tarea de ayer es porque sociológicamente estábamos en una situación, porque ahorita nuestro estándar de vida requiere, igual, un ejemplo, no conozco la cifra exacta, pero nuestro estándar de vida requiere que 1 millón de trabajadores estén en distintos giros, en distintas empresas, eh, y nosotros como generación vamos a dejar o vamos a tener en total a lo mejor 200,000 hijos. Entonces, requerimos de 1 millón de trabajadores, pero solamente estamos produciendo 200,000. Entonces, pues obviamente no va a haber gente que ocupe esos puestos de trabajo y entonces la calidad de vida va a disminuir. De hecho, se considera históricamente que el hecho de que haya comodidades, como es el arte, porque el arte es una comodidad, no necesitamos del arte, no necesitamos de la música para vivir, aunque nos podemos poner poéticos. El hecho de que existen en una sociedad comodidades como los medios de comunicación, algunos de ellos, como el arte, como el entretenimiento, eso habla de una sociedad que tiene más de los trabajadores necesarios para al menos los medios primarios de subsistencia. Si cortamos la cantidad de trabajadores, entonces va a ser necesario que haya menos artistas, menos youtubers, menos actores, para que se cubran las posiciones primarias, como es la agricultura, la ganadería, etcétera. Y bueno, no voy a adelantarme, eso es mi R1 lo van a ver probablemente algo de esto la siguiente semana que tengan sus clases de sociología, pero es interesante meditarlo. Normalmente nos ponemos a pensar en el trabajo de aquí y ahora y no en las implicaciones que tiene en las décadas siguientes. Este cuadro que tienen aquí es cómo está actualmente el sistema de pensiones. A ustedes les van a preguntar mucho del Afore, aunque ustedes no sean de esa área. A los médicos de salud en el trabajo nos preguntan muchísimo, muchísimo acerca de las pensiones. Pero esto más lo hago para información de ustedes. Ustedes están cotizando ante una Afore. Espérenme tantito, perdón, muchachos. Denme 2 minutitos.
Ok, muchachos, una disculpa. Ya más o menos leyeron la diapositiva. Eh, el salario del residente está raro. ¿Por qué? Porque parte de su salario es salario y parte es una beca. Entonces, del salario es un 6.5%, no de la beca no entra para esto, solamente del salario. Yo, cuando terminé mis 3 años de residencia, solamente tenía 20,000 pesos en el Afore. Yo no había cotizado para el Seguro Social antes de la residencia. Entonces es muy poquito. Ya cuando sean trabajadores, tengan su base, pues va a aumentar las aportaciones que tienen. Pero pues obviamente es importante estar aportando para el Afore porque con eso es con lo que se van a pensionar, es con los fondos que estén ahí. Si tienen mucho en su Afore, pues se van a pensionar con mucho. Si tienen poco en su Afore, pues se van a pensionar con poco. Les dejo de tarea, nuevamente, esta es una tarea de adultos, de vida adulta, que regularicen su Afore. El hecho de que ya sean residentes, ya tienen aunque sea 2 pesos ahí, y estoy hablando para los R1. Entonces tienen que checar eso. La que yo les recomiendo, porque es en la que estoy y no me pagan nada por eso, es Profuturo, es una excelente Afore con muy buena atención. Entonces, puede ser en la que sea, hasta en la de Coppel o Banco Azteca, no hay ningún problema. Infórmense acerca de eso, pero esa tarea se las dejo porque, muchachos, ya están grandes, ya tienen que empezar a ver cuando ustedes tengan 60 años. Entonces, es el 6.5% de la base de cotización, puedes aportar voluntariamente y la ventaja es que eso es deducible de impuestos. Ustedes, por la cantidad de dinero que ganan, no es obligatoria su declaración anual de impuestos, pero cuando sean médicos de base es obligatorio que hagan su declaración anual de impuestos y eso no nos los enseñan en ningún lado. A veces pienso y digo, bueno, en vez de enseñarnos educación física o alguna otra cosa en la primaria, en la secundaria, nos deben de enseñar cosas más importantes como esto del Afore o presentar una declaración de impuestos, entonces, para que se vayan con cuidado. Y también el patrón va a dar una porción, pero en la subcuenta de vivienda, que eso es lo del Infonavit. Si tú nunca utilizas tu crédito Infonavit y llegas a los 60 años, puedes retirar esa suma que tengas ahorrado ahí en la subcuenta de vivienda. Muy bien. Después de ese breviario cultural, sigamos. Vámonos con nuestra nuestra pirámide de Kelsen acerca de los documentos legislativos. Vamos a hablar del siguiente rubro, que son los reglamentos. Nada más voy a mencionárselos. Tienen que saber qué dice, no los vamos a tocar ahorita, que es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de actividades, establecimientos, productos y servicios. Lo tienen que saber porque si son médicos de empresa, tienen que saber todas las disposiciones legales si es que hay un consultorio médico. O si en algún momento ustedes quieren poner un consultorio, bueno, también tienen que saber qué dice. Y obviamente el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el reglamento del que emanan todas las normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En cuanto a las normas, la más importante que deben de saber en cuanto a salubridad es la NOM 004, que es la del expediente clínico. Una de las responsabilidades del médico de empresa es salvaguardar, mantener estructurados y completos los expedientes de cada uno de los trabajadores. Entonces, un médico del trabajo debe conocer sí o sí lo que dice la NOM 004 del expediente clínico. Siguiendo nuestra pirámide, eh, tenemos las normas jurídicas individualizadas, que son las NOMS. Ahorita vamos a tocar esas, las NOMS de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y hasta abajo tenemos las normas y procedimientos del IMSS. Esto no lo vamos a tocar ahorita porque eso es tema de cuando ustedes vean sobre todo sus procedimientos de calificación de accidentes, el reglamento de prestaciones médicas del IMSS, etcétera, etcétera. Es demasiado como para cubrirlo en este momento. Vamos a quedarnos con las normas jurídicas individualizadas. Las que van a empezar a escuchar más son las normas de la STPS, Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El objetivo de estas normas, como ven en la diapositiva, es establecer las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que habrán de observarse en los centros de trabajo a efecto de contar con las condiciones que permitan prevenir los riesgos y de esta manera garantizar a los trabajadores el derecho a desempeñar sus actividades en condiciones que aseguren su vida y salud. O sea, las NOMS están hasta abajo de la pirámide porque son las que específicamente ya hablan de puntos muy especiales para cuidar en los centros de trabajo. Y si no las conocen, son estas que están aquí y se dividen en 3 tipos de NOMS, las de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Las normas de seguridad, o sea, todas las que están destinadas a evitar accidentes,
Seguridad e higiene quiere decir seguridad, todo lo que esté destinado a prevenir accidentes, e higiene, todo lo que está diseñado para prevenir enfermedades. Seguridad, accidentes, higiene, enfermedades. Entonces, las normas de seguridad son todas aquellas que están destinadas para que se cuide aquellas situaciones o condiciones peligrosas o actos inseguros que puedan desencadenar un accidente de trabajo, como la norma de soldadura, la de edificios locales e instalaciones, la de incendios, el trabajo en espacios confinados, etcétera. Así como tenemos las de seguridad, obviamente tenemos las de higiene, que son las que ven en pantalla y que hablan de situaciones como el ruido, como las vibraciones, como la iluminación. Y cuando ustedes vean seguridad e higiene, van a tener que sumergirse en mayor o menor medida a la gran mayoría de estas. Obviamente no las vamos a ver porque no es el motivo de las clases, pero deben de conocerla. Y si tú me preguntaras cuáles son las, de todas esas, si pudiéramos agarrar una que es la más importante, definitivamente es la NOM 030, que es la que habla de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Estas NOM son las normas de organización. No sirve de nada que te sepas de memoria la NOM de ruido si no sabes lo que dice la NOM 030. Si tú quieres saber desde el punto de vista legal qué es lo que hace un médico del trabajo en una empresa, tienes que leer la NOM 030. Ahí es donde viene. Esa sí tienes que leerla de principio a fin y la práctica te va a hacer obviamente aprendértela de memoria. Entonces, la más importante de todas las NOMs de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para el médico del trabajo es la NOM 030. Y, espérame, escuché por ahí el sonido del chat. Ok, en la página de STPC vienen 4 grupos. ¿Es por alguna particularidad? No, no es por algún. Ah, perdonen, sí, es que sí son 4 grupos, perdonen. El cuarto grupo no se los puse porque son súper, súper específicos de ciertos campos laborales o ciertos giros industriales muy, muy especiales. Es el cuarto grupo, que son las NOMS específicas o especiales, como la de hay trabajo, si no mal recuerdo, es así como de trabajos en el campo, etcétera, etcétera. Sí son 4 grupos, pero estos son los 3 principales. La verdad es que a menos que ustedes se dediquen a un giro industrial específico, es que van a utilizar el otro cuarto grupo. Con estos 3 grupos que les comento, tienen más que suficiente. Pero sí, gracias por la observación. Son 4 grupos en total, nada más que las otras, honestamente, casi no se ocupan. Ok, bueno, ¿y por qué digo que la NOM 030 es la más importante? Algunos puntos que establece y está en rojo porque eso es lo que debemos de tener tatuado de esta NOM, es obligación del patrón, debe tener un diagnóstico de seguridad y salud. En el transcurso de la especialidad van a aprender a hacer un diagnóstico de seguridad y salud. Básicamente se encarga de detectar todo aquello que esté mal, pero no nada más se trata de detectarlo, se trata de establecer estrategias para solucionar lo que está mal. Acuérdense que tenemos un enfoque administrativo de la medicina del trabajo. Para eso es el siguiente documento, que es un programa de seguridad y salud. El diagnóstico te dice qué es lo que está mal y el programa te dice cómo solucionar aquello que está mal. Y el patrón está encargado de hacer esto. Puede hacerlo él mismo en algunas ocasiones, pero casi siempre es delegado al área de seguridad e higiene y al área de servicio médico. Y esto es interesante. Los exámenes médicos, aunque no lo crean, dice en la NOM que son opcionales, legalmente hablando, pero no puedes hacer un diagnóstico de seguridad y salud si no haces exámenes médicos. Entonces, para fines literales, los exámenes médicos no son obligatorios. Y esto es así bien controvertido porque la gran mayoría de personas cree que sí. La NOM dice que son opcionales. Pero finalmente, como no vas a poder hacer un diagnóstico de seguridad y de salud correctamente sin los exámenes médicos, pues se vuelve moralmente, o entre comillas, se vuelve obligatorio, pues para que cumplas el primer requisito. El diagnóstico de seguridad y salud, bueno, se encarga de ver las condiciones físicas peligrosas e inseguras que puedan representar un riesgo en las instalaciones, en los procesos, en la maquinaria, equipo, herramientas, medios de transporte, materiales y energía. Esto involucra meterse al área laboral y conocer a cada uno de los trabajadores y qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Aprender todo desde cómo utilizan un diablito para manipular cargas manuales hasta cómo mezclan sustancias para hacer su proceso de trabajo y dependiendo del giro que tengan.
Dice en la misma NOM, dice que también el diagnóstico de seguridad y salud debe detectar aquellos agentes físicos, químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones del medio ambiente del centro de trabajo que por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción pueden alterar la salud de los trabajadores, así como las fuentes que los generan. Por lo tanto, en un diagnóstico de seguridad y salud también lo podemos complementar con mediciones de ruido, de mediciones de iluminación, mediciones de sustancias químicas, porque no nada más es al trabajador, es lo que le rodea. Por eso somos médicos del trabajo y ambientales. El diagnóstico de seguridad y salud también se encarga de establecer los peligros circundantes al centro de trabajo que lo puedan afectar cuando sea posible, o sea, si hay otras empresas alrededor que puedan ser peligrosas o hay instalaciones de combustibles, etcétera, y también los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables. ¿Por qué? Porque pues, no todas las empresas les aplican las mismas normas. El ejemplo más burdo es, no todas tienen lo de radiación, pero si hay radiación en el centro de trabajo, pues obviamente esa norma sí le aplica. Ese es el diagnóstico. El programa de seguridad y salud debe tener las acciones preventivas, en primer lugar, la acción preventiva correctiva de cada uno de los aspectos identificados del diagnóstico, deben tener las acciones y programas de promoción para la salud de los trabajadores y para la prevención integral de las adicciones que recomienden o dicten a autoridades competentes. No nada más se trata de prevenir aquello que es ocasionado por el trabajo, se trata de prevenir todo lo que daña la salud. Entonces, por eso es que el médico de planta, el médico laboral, va a estar haciendo campañas en contra de las adicciones, capacitaciones con respecto a la obesidad, a enfermedades crónicas, de anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, etcétera. También el programa de salud se va a encargar de recopilar todas aquellas acciones para la atención de emergencia y contingencias necesarias que recomienden o dicten las autoridades competentes. Una parte importante del programa de seguridad y salud es el plan de protección civil. No es el motivo de nuestra clase, pero ustedes como médicos del trabajo tienen que saber muchísimo de protección civil, cómo se integran las brigadas, qué es lo que hacen, cómo se capacitan, etcétera, porque muchas veces en las empresas ustedes van a ser el personal central que se dedica a esta situación. También el programa de seguridad y salud va a tener fechas de inicio y términos programadas para instrumentar las acciones preventivas o correctivas y para atención a emergencias y el responsable de la ejecución de cada acción preventiva, correctiva y para la atención de emergencias. Aquí es donde digo que tenemos un enfoque administrativo. No nada más se trata ok, tenemos que cambiar esto. Oye, esto está muy peligroso, cámbialo a algo menos peligroso. Ajá, pero ¿quién lo va a hacer y cuándo lo van a hacer? Son compromisos que se tienen que fijar en el programa de seguridad. El parte del programa es un cronograma en donde se establecen tiempos límites, sobre todo para que esa situación ya esté cambiada. Obviamente, aquello que sea más peligroso se va a cambiar primero de aquello que sea menos peligroso. Por eso es que un diagnóstico se semaforiza, se establecen peligros que son urgentes, que son muy, vaya la redundancia, peligros que son muy peligrosos, por decirlo así, con algunos otros riesgos que a lo mejor tienen poca probabilidad de materializarse o si se materializan tienen una consecuencia no tan catastrófica. Entonces se semaforizan y se le da prioridad y se tiene que asignar un responsable para corregir la acción. El servicio médico no puede hacer todo y obviamente si una acción requiere una corrección por parte de una disciplina que no es la nuestra, como una ingeniería, pues entonces un ingeniero va a estar designado dentro de un centro de trabajo para que ejecute las acciones correctivas. Es muy importante esto que se tiene que hacer, sí se tiene que hacer, pero quién y cuándo lo tiene que hacer es igual de importante, porque si no, no se hace nada. Ok, exámenes médicos. La NOM establece 4 tipos de exámenes médicos. Esta es pregunta de examen. Los de ingreso, cuando obviamente el trabajador apenas entra a una empresa, es importante para saber que no esté enfermo de algo antes. Muchas veces las empresas contratan a trabajadores que probablemente incluso ya traen una enfermedad de trabajo, de alguna actividad laboral previa. Si el médico del trabajo no cacha estos casos, entonces al contratar a ese trabajador, se podría decir que la empresa está comprando el riesgo. Puede que termine calificándose la enfermedad de trabajo para esa empresa y eso que esa no la generó. Entonces son muy importantes los exámenes de ingreso. Los exámenes periódicos son para ver a la población que ya es trabajadora, que ya tiene su antigüedad, ver que no se estén enfermando y le están enfermando, saberlos cachar a tiempo para evitar que se enfermen más. Los de reingreso son aquellos trabajadores que por alguna ocasión, alguna situación, perdón, dejan de laborar para un patrón y nuevamente, pasado tiempo, años, meses, regresan a laborar
Y puede haber otro tipo de exámenes médicos, como aquellos que ocurren cuando hay un cambio de puesto, como cuando hay una reincorporación al trabajo, sobre todo después de un periodo largo de incapacidad o de egreso, para tener un fundamento médico legal de que cuando un trabajador está saliendo de una empresa, se está saliendo sano. Y si se llega a enfermar en el futuro, que haya un documento médico legal que respalde que no se enfermó en esa empresa. Entonces, estos son los exámenes médicos. Muy bien, muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda? No, doctor. Perfecto. No de momento. Muy bien, entonces, ajá, dígame. ¿No? Perfecto. Vamos a hablar entonces ahora sí de los riesgos de trabajo. El día de hoy va a estar, los minutos que nos quedan va a estar teórico, pero mañana voy a traer ejemplos de cómo se aplican algunos de estos artículos. Déjenme ver. Mm, Ok, vamos a empezar desde aquí. Esta es la legislación que van a aplicar más inmediatamente en la formación de su residencia, porque van a, es lo que van a hacer en sus rotaciones, sobre todo en las de los servicios operativos de salud en el trabajo. Me pregunta Gerardo que cuándo y en dónde subirá los videos. Perdóname, Gerardo, lo estoy subiendo al grupo que tenemos de WhatsApp. Y no estás en el grupo de WhatsApp, por favor, te pido que te acerques a Nayeli, a Nay, para ver si te puedo agregar, porque ahí he estado subiendo los links, nada más que te los copien y peguen. Por favor, Sote. Ok, entonces, nuevamente, vamos a la presentación. Solamente vamos a hablar de 3 artículos introductorios. Esto es lo que más van a aplicar en sus rotaciones. Esta parte no, todavía les estoy hablando como si fueran médicos de la priva, por decirlo así. El artículo 475 habla que el patrón es responsable de la seguridad, higiene y de la prevención de los riesgos en el trabajo conforme a las disposiciones de esta ley. Espérenme, porque me está llegando un paquete de Amazon, ¿eh? Perdón que los interrumpa por esto. Perdón, ¿no, muchachos? Van a escuchar chisme. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Está afuera de la casa 16. Sí, es correcto. Tiene 2 timbres. Cualquiera de los dos, o si no le funciona el uno, toque el otro, por favor. Se supone que sí hay alguien en la casa. Sí, sí. Ajá. Toque el otro, el que se ve un poquito más, más gastadón, por favor. Ahí, tóquelo y sí debería de haber alguien en la casa. Perfecto. Muchísimas gracias. Le agradezco. Hasta luego. Cualquier cosa ya saben que vivo en el número 16. Ya lo de calle y colonia es otro tema. Perdonen, muchachos. Es un pedido un poco urgente para la familia. Entonces, el artículo 475 habla de que el patrón es responsable de la seguridad, higiene y de la prevención de los riesgos de trabajo y que es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas. O sea, no nada más se trata que el trabajador es una víctima, también él tiene la obligación y hablamos de eso la clase pasada. En el artículo 504, el patrón tiene la obligación especial de mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios para primeros auxilios y adiestrar personal para que los preste. Por eso es que el médico en la empresa, además de que va a tener el resguardo de los medicamentos y el material, también debe de capacitar a aquellos trabajadores, supervisores que estén dispuestos a prestar primeros auxilios en caso de un accidente. Este es otro muy importante con respecto a las empresas. El mismo artículo 504 de las obligaciones especiales dice que cuando la empresa tenga más de 100 trabajadores, debe tener una enfermería que esté dotada con medicamentos y material de curación necesarios. Por eso es que si tú vas a un OXXO no va a tener esto, porque son a lo mucho 4 trabajadores.
Pero en todo el centro de trabajo que tenga más de 100 debe tener una enfermería. Ahora dice, estará atendida por personal competente bajo la dirección de un médico cirujano. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay más de 100 trabajadores, sí, puedes tener paramédicos, puedes tener enfermeras, psicólogos, nutriólogos, lo que quieras, pero debe de tener un médico. Toda empresa que tenga más de 100 trabajadores debe de tener un médico. Y si no lo tiene, tiene responsabilidad legal el patrón y puede ser sancionado. Y dice el resto de esta fracción, si a juicio de ¿quién es este? ¿El patrón? No, es el médico cirujano. No se puede prestar la debida atención médica y quirúrgica, el trabajador será trasladado a la población hospital en donde puede atenderse a su curación. Esto es importante para los riesgos de trabajo porque sí se vale que el trabajador acuda a algún lugar que no sea el IMSS. Yo no sé si ustedes, muchachos, han tenido la oportunidad de ser familiar de paciente o pacientes del IMSS. La verdad es que sí está pesado ir a una clínica o un hospital. Sí la piensas 2, 3 veces, si vale la pena dedicarle tanto tiempo y cansancio a una estancia en el IMSS. Entonces, se vale acudir a algún lugar que no sea el IMSS, pero al momento en el que nosotros calificamos los riesgos, pues debe de haber una nota que compruebe que hubo esa atención fuera del instituto. Entonces, la ley sí da esa posibilidad. En los trabajadores instalarnos con el personal médico y auxiliar necesario, o sea, sí se requiere una instalaciones muy especiales de acuerdo a la ley cuando son más de 300 trabajadores. Y bueno, la fracción 4 es muy similar a lo que les mencioné anteriormente, que los patrones pueden tener contratos o convenios con clínicas o hospitales en donde puedan trasladarse, pero estos acuerdos o convenios no exime al patrón de tener que avisarle al instituto del accidente. Sí pueden ser manejados ahí, pero aún así tienen que avisar a través de que el trabajador acude y solicita su ST7. Bueno, entonces, vámonos a pasar a la ley del Seguro Social, porque es la que más vamos a aplicar con respecto a los riesgos de trabajo. El artículo 41 es la que nos habla de a qué se refiere con riesgos de trabajo. Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Ese es lo que define. Entonces, hay dos tipos de riesgos de trabajo: accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo. Solamente dos. Esto también está, y aquí está su paralelo, en el artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 42 se considera, bueno, y antes de esto, muchachos, alguien dígame, por favor, ¿cuál es la diferencia más esencial entre un accidente y una enfermedad de trabajo? La inmediatez, bueno, el accidente se da de manera inmediata, fortuita, y la enfermedad de trabajo es una acción continuada. Perfecto, de hecho esa es la diferencia legal de uno. El accidente es un evento súbito, como dice en el artículo 42, que tiene su paralelo con el 474 de la Ley Federal del Trabajo, que es una lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar, o sea, tanto si está dentro de su empresa o si lo comisionaron para viajar a tal estado y ahí sucedió, y el tiempo en que dicho trabajo se preste. Hay accidentes que ocurren cuando el trabajador lleva 25 años de antigüedad en una empresa, hay accidentes que ocurren desde el primer día en el que están laborando. Entonces, independientemente de eso, si ocurre esta perturbación funcional por el trabajo y de manera repentina, o sea, en agudo, por decirlo así, se considera un accidente de trabajo. Y este mismo artículo define que se considerará como accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador de su domicilio al lugar de trabajo, que es lo que conocemos nosotros como accidentes de trayecto. Ahora, ¿por qué se diferencian los accidentes de trabajo y de trayecto? Por la diferencia en el pago, no en la cantidad, sino de quién es el que paga el riesgo. Un accidente de trabajo lo paga el patrón con su prima cuando se eleva cada año, pero el accidente de trayecto no afecta la prima del patrón porque lo paga el instituto. Entonces, por eso es que en la práctica se diferencian los accidentes de trabajo, accidentes de trayecto, aunque para la ley son exactamente iguales. Pregunta de trivia, para ver si alguien ha leído la versión más actualizada de este artículo
artículo en la Ley Federal del Trabajo, y por lo tanto ese es relativamente nuevo, se estableció, si no me recuerdo, en el 2018 o 2019. ¿Qué otra cosa se considera accidente de trabajo? Es un párrafo que le falta a este artículo. Es la desaparición forzada. Exacto, gracias Antonio, gracias Desaparición Abigail, forzada. que vi. Y Gustavo, muchas gracias. Exactamente, la desaparición forzada, o sea, que tú estés trabajando y que de repente alguien te lleve, un grupo de delincuencia organizada o lo que sea, también se considera un accidente de trabajo. Esto es especial para aquellos casos en los que a lo mejor era un trabajador que estaba, por ejemplo, un trabajador de, esto es muy común, de Luz y Fuerza, bueno, Luz y Fuerza, órale, de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, y muchos grupos organizados secuestran a este tipo de trabajadores especializados para que hagan actividades en sus lugares, en sus guaridas, si lo quieren ver así, y ya nunca se le vuelve a ver al trabajador. Entonces, la familia, viuda y huérfanos, cuando reclaman la desaparición, pues era muy difícil porque no había un documento legal o algo dentro de la ley que respaldara que eso también fuera un accidente de trabajo. Ya con eso se puede reclamar las indemnizaciones y las prestaciones para viuda y huérfano, no como si fuera enfermedad general, sino como un riesgo de trabajo que son muy, muy diferentes. Entonces, es correcto, nos faltaba ese párrafo, entonces para que lo sepan, la desaparición forzada mientras estás trabajando también se considera un riesgo de trabajo. Artículo 43. Enfermedad de trabajo, todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley Federal del Trabajo. Y ahí tenemos una tabla que es el artículo 513. El artículo 513 es una tabla de todas las enfermedades de trabajo y que próximamente está a cambiarse. Ya tomó mucha seriedad el proyecto de renovar la tabla de enfermedades de trabajo, porque nada más tenía 141, son bien poquitas, ya se está a punto. Ustedes van a, en la residencia es muy probable que vivan esa transición de la tabla que está actualmente a una nueva. Y ese es un rumor que se viene estableciendo desde que yo era R1, pero parece ser que ya el avance es muy, muy serio para que a corto plazo ya se haga ese cambio. Entonces, aquí preguntas, va una pregunta capciosa. Bueno, antes de eso. Entonces, el accidente es un evento súbito, un daño súbito y repentino, y la enfermedad es una acción continuada, o sea, es poco daño durante algún tiempo. Y cuando vean enfermedades de trabajo van a ver que existen unas de latencia corta, latencia media, latencia larga, etcétera. O sea, de qué tanto necesitan estar expuestos a un agente para que se presente. Pregunta, si yo me gaseo con monóxido de carbono, con algún derivado del ácido clorhídrico haciendo interacción con otro, o sea que estoy yo en mi trabajo y de repente el ambiente del trabajo se llena de un gas venenoso y algo me pasa, ¿es un accidente o una Es una enfermedad? enfermedad de trabajo porque se considera una intoxicación. Es Y es correcto, una, Gustavo. De latencia. Perdón, ahí, no te escuché. Que sí es una enfermedad, pero de latencia corta. De ajá. latencia ultra corta, a veces lo consideran. Efectivamente, un gaseamiento, aunque es un evento agudo, se considera una enfermedad por el hecho de ser causada por un tóxico. Es más fácil clasificarla como enfermedad que como accidente, aunque de repente pudiera estar medio engañosa la definición. Pero para fines prácticos, un gaseamiento agudo se considera una enfermedad de trabajo. Muy bien, excelente. Artículo 44. Este no tiene paralelo con la Ley Federal del Trabajo, este sí es exclusivo de la Ley del Seguro Social. Cuando el trabajador asegurado no esté conforme con la calificación del accidente o de la enfermedad que haga el instituto, podrá interponer recurso de inconformidad. Y hay todo un reglamento del recurso de inconformidad, pero como toda situación legal, siempre se puede apelar. O sea, un ciudadano mexicano siempre tiene derecho a apelar alguna decisión por alguna institución gubernamental. El IMSS es una de esas, y por lo tanto, si el asegurado no está de acuerdo, puede meter su recurso de inconformidad. ¿Esto en dónde se mete? En el consejo consultivo de cada una de las delegaciones, dependiendo de dónde esté su clínica. El consejo consultivo, bueno, es el módulo médico jurídico en donde quien dictamina si procede o no procede el recurso de inconformidad es un organismo que se llama consejo consultivo, que es una sociedad anónima, no dicen quiénes son sus integrantes, es de dominio muy particular,
pero que está representado por un sector patronal, un sector obrero y un sector gubernamental, quienes ponen a consideración un caso y ellos son los que deciden si se mantiene la calificación o si es necesario recalificarlo, y si el Consejo Consultivo dice que sí, entonces es sí, y si dice que no, entonces es no, y se mantiene firme esa decisión. Entonces, todo trabajador tiene derecho a inconformarse, y no nada más de los riesgos de trabajo y de los otros dictámenes, sino también incluso del de invalidez, también se pueden inconformar. Artículo 45. La existencia de estados anteriores, tales como discapacidad física, mental, sensorial, intoxicaciones o enfermedades crónicas, no es causa para disminuir el grado de la incapacidad temporal o permanente ni las prestaciones que correspondan al trabajador. Los patrones sacan muchas excusas con esto. Tengamos un trabajador que tiene artritis reumatoide y que por lo tanto tiene, vamos a poner, bueno, espondilitis anquilosante, mejor. Entonces, la espondilitis anquilosante es una afección primaria en la columna y supongamos que trae ahí un tema de años. Obviamente una espondilitis no es ocasionada por el trabajo, pero al estar trabajando recibe un golpe en la espalda o se cae de espalda. Obviamente la evolución y los síntomas no van a ser congruentes con la magnitud del accidente, porque ya trae una condición previa. Y entonces muchos patrones dicen, no, pero es que él ya estaba enfermo de eso, o sea, entonces pues no es un accidente de trabajo, o no amerita tanta incapacidad. Bueno, la realidad es que, de acuerdo al artículo 45, esa enfermedad previa, que es la espondilitis anquilosante, no debería de quitarle ningún derecho y no es causa para disminuir, si es que esto genera secuelas, para disminuir el grado de incapacidad, ni tampoco las prestaciones. O sea, no porque tenga espondilitis anquilosante, se lo voy a calificar como no de trabajo, cuando existe un mecanismo que desencadenó un evento agudo que fue la caída. Que se tarde más en recuperarse, que a lo mejor le causa más limitación funcional de lo que le ocasionaría a alguien que no tenga la espondilitis, ese es otro asunto, pero no le quita legalmente las prestaciones que esto tiene. Hay algunos casos controversiales. Por ejemplo, uno de los que yo llegué a ver durante la residencia fue una fractura patológica. El trabajador estaba movilizando cargas manuales y él no se conocía hasta ese momento con mieloma múltiple. No me acuerdo si era morosis. Es que al momento de que carga y está movilizando las cajas, de repente se fractura su cadera. Entonces, el médico que lo vio lo calificó como de no de trabajo, y tenía una muy buena motivación, un buen porqué. Dices, oye, pero está yendo en contra del artículo 45. Sí, pero si te das cuenta, no existe un mecanismo que ocasione la fractura. Él estaba cargando y de repente espontáneamente se fracturó la cadera. Si te hubiera caído, si se hubiera pegado, a lo mejor sí, aunque haya sido un golpe leve que no ocasione una fractura, bueno, por ser un golpe y un mecanismo explicable, pues sí le das el beneficio. Este caso se determinó que era un no de trabajo, no porque por el estado previo, sino porque no había un mecanismo que desencadenara la fractura. El cargar no te causa fractura, si era una carga como de 5 o 6 kilogramos, entonces fue por eso que se negó. Entonces, son casos muy, muy particulares, a mí me han tocado un par de estos, y siempre hay que verlo con la parte médica y la parte técnico-legal. Muy bien. Artículo 46. No se considerará para los efectos de esta ley riesgos de trabajo lo que sobrevengan por alguna de las causas siguientes. O sea, es un no automático, un no de trabajo, un no de trayecto, una no enfermedad de trabajo cuando se cumplan estas que se le llaman excluyentes de ley. Una, si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. Para aquellos que han leído algo del procedimiento, tanto el presente como el anterior, ¿qué se necesita para detectar el estado de embriaguez? ¿Qué es un estado de Los embriaguez? niveles en sangre por arriba de 150 Ok, microgramos. arriba de 150, ese es el valor de corte en bioquímicamente hablando. La verdad es que es muy difícil tener una prueba de alcohol en sangre. El IMSS no las hace. Entonces, muy pocas veces vas a tener ¿qué otro criterio se utiliza? Adelante, Antonio, por favor. En los criterios de dictaminación que venían en el procedimiento de 2018 decía que con la simple valoración clínica del médico de primer contacto es suficiente para determinar el estado de embriaguez.
Exactamente. Con la pura valoración clínica, con pura clínica de estado de embriaguez es suficiente. O sea, que haya letargia, confusión, ataxia, el habla característica del estado de embriaguez, con eso es más que suficiente. Aliento alcohólico no es sinónimo de estado de embriaguez, porque el aliento alcohólico se lo puedes tener desde una chela, un caballito y no necesariamente andas en estado de embriaguez. Entonces es muy importante diferenciar esto. Pero si estás en estado de embriaguez, bye. Es un no automático, aunque todo lo demás se cumpla. La fracción 2 es si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún psicotrópico, narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción suscrita por médico titulado y que el trabajador hubiera exhibido y hecho del conocimiento del patrón lo anterior. No solo se trata de que lo tengas recetado, sino de que le hayas avisado antes del accidente, obviamente, al patrón que lo estabas consumiendo. Si eso se cumple, entonces no entra dentro de estas excluyentes, pero si estaba bajo benzodiazepinas, drogas ilegales, alguna situación en el momento del accidente y se demuestra objetivamente, igual, bye. Siguientes excluyentes. Yo creo que con las excluyentes vamos a terminar el día de hoy. Fracción 3. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión por sí o de acuerdo con otra persona. O sea, si él mismo se lo ocasiona, también bye. Solamente he conocido un caso así. A lo mejor ha habido más, pero la verdad es que es difícil de detectarlo porque necesitas pruebas fehacientes. Este caso se terminó calificando como sí, porque en su momento, ya cuando se hizo más la investigación, se retiraron los beneficios, porque un trabajador se mutiló intencionalmente uno de sus pulgares de la mano izquierda, porque el pulgar es el dedo que más vale de toda la mano y seguramente a lo mejor tenía alguna deuda o alguna situación para pagar los 15 años de la hija, no sé, siempre hay un montón de historias, pero se demostró con una investigación y aparte algunos videos de seguridad, y lo peor es que sí se lo contó a otros trabajadores y los trabajadores dieron testimonial de que él estaba contemplando el autolesionarse. Entonces, si esto existe, bye. Fracción 4. Si la incapacidad o siniestro es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. Entonces, el caso que yo les hablé era para invalidez, acuérdense, enfermedad general. Esto lo hizo en su trabajo, se aventó desde un 5º piso. Entonces, obviamente no fue un riesgo de trabajo, pero no le quitó el derecho a la invalidez, que era lo que les comenté hace rato, pero también riña. Muchachos, alguien dígame la definición de riña. Se supone que es la contienda de obra y no de palabra entre dos o más personas, más o menos así. Ese es un componente interesante, sí es parte de, pero uno de nuestros procedimientos define de una manera más objetiva la riña. ¿Alguien lo ha leído? Porque, por ejemplo, si yo, si voy caminando en la calle y me agreden 3 cuates y me descuento a uno, pero pues obviamente como son 3 y yo soy uno, me dejan peor, y yo cuento esto con mi médico, entonces se califica como no de trayecto porque me asaltaron. Dice que tiene que tener mutuamente intención de ambas partes de dañarse. Ajá. Efectivamente. Antonio, ¿ibas a decir algo más? Perdón, no Antonio Rico, sino Juan Antonio Prieto, que levantó la mano. Sí, exactamente, lo de la reciprocidad en la provocación. Exactamente, o sea, que exista una reciprocidad en esto, que sea un deseo mutuo de hacerse daño por cualquiera de las causas. Entonces, obviamente los asaltos no aplican en esto. Y aquí hubo un caso en la unidad, no fue mío, pero se me hizo interesante. Originalmente se calificó como no de trayecto porque el trabajador, la lesión que reclamaba era una herida en la mano derecha porque a la hora de soltarle el puñetazo a quien lo estaba asaltando, se abrió con el diente del que lo estaba agrediendo. Entonces, originalmente se calificó como no de trayecto precisamente por el deseo de la agresión mutua, bueno, entre comillas, pero cuando se metió el recurso de inconformidad, el Consejo Consultivo determinó que al ser un asalto, una agresión unilateral y que fue el acto en defensa propia, bueno, que sí se le diera el beneficio del sí de trayecto. Entonces, también muy importante. Y para finalizar, la fracción 5, si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fue responsable el trabajador asegurado. O sea, si estás en el trabajo y te estás metiendo a unas oficinas para robar las computadoras y te electrocutas, y una autoridad legal te da un auto de formal prisión, te declara culpable del delito, entonces pues, no es un accidente de trabajo. No es el médico quien determina si es culpable, ojo, esa no es nuestra competencia. Tiene que haber un documento por una autoridad competente que declare la culpabilidad del delito.
Y si eso existe, entonces hasta aquí le dejamos ahorita. Mañana vamos a continuar. Mañana vamos a ver unos ejemplos de estos artículos. Pero por ahorita eso es todo. Que tengan una excelente noche. Descansen y nos vemos mañana. Hasta luego, doctor. Gracias. Bye. Mañana. Hasta mañana.